Unos ilúcidos comentarios. Para mí resulta un honor y un privilegio presentar la cuota femenina de nuestra jornada en cabeza de la doctora María Cristina Morales de Barrios. La doctora María Cristina Morales de Barrios intervendrá esta tarde con el tema declaración de terceros, declaración de terceros, prueba pericial, inspección judicial e indicios. La doctora María Cristina Morales es abogada de la Universidad Externado de Colombia, consultora del proyecto BID sobre procesos arbitrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, de la Comisión de Reforma al Código de Procedimiento Civil, conjuez de la sección tercera del Consejo de Estado, partícipe en diversos tribunales de arbitramiento como árbitro, secretaria o parte procesal. Actualmente se desempeña como docente de Derecho Procesal Civil y Probatorio en esta casa de estudios. Es abogada litigante y consultora en asuntos civiles, comerciales y administrativos. Le damos la bienvenida, doctora María Cristina. Gracias, doctor. Muy querida, gracias. Por lo que dijo el doctor Hernán Fabio, al comenzar su conferencia, yo la dicto sentada. Entonces, él solo se refirió al doctor Parra y a él, pero a los viejos. No me incluyó dentro de ese trío de profesores del Departamento de Derecho Procesal. ¿Ya? Dentro de esta distribución de temas, hablar de tal vez una de las reformas más interesantes que trae el Código General del Proceso, que tiene que ver con el dictamen pericial. Ya esta mañana lo anunció el doctor Gutiérrez, quien me ayudó en uno que otro concepto previo para entrar en materia. Voy a tratar primero que todo entonces las novedades de la prueba pericial y me he permitido transcribir los artículos correspondientes para que sea claro mirar en qué parte de la ley es que aparecen esos grandes cambios que sin duda significarán el éxito del proceso por audiencias, que es lo que pretendemos que quede con el Código General del Proceso. Esta mañana se habló de la importancia del acceso a la Administración de Justicia, lo dijo brillantemente el doctor Jairo Parra, y también se dijo la importancia y se resaltó la importancia de las funciones y los poderes del juez. Miremoslo desde el otro punto de la baranda, miremoslo ahora desde lo que es la actividad de las partes dentro del proceso y específicamente en cuanto a la producción de la prueba en el proceso. Una de esas manifestaciones, la más importante, repito, se trata de la regulación de la prueba pericial. Miremosla desde el principio, el aporte de la prueba pericial. Como una de las inquietudes dentro de la política de descongestión de despachos judiciales, fíjense ustedes que desde el año 90 ha sido precisamente la práctica del dictamen pericial. Por eso, en el año 98, la Ley 446 nos introdujo la posibilidad de aportar experticios practicados fuera del proceso, practicados por las partes. Se dificultó posteriormente el tema de la contradicción de esos dictámenes periciales. Los jueces tuvieron diferentes criterios, pero sin embargo fue importante esta prueba dentro del proceso y empezó a tomarle ventaja a los dictámenes periciales practicados dentro del mismo. Por esto, en la Ley 1395 del 2010 se reguló muy claramente la contradicción de estos dictámenes periciales de una manera bastante práctica, que es ni más ni menos que la de traer el perito a la audiencia, quien rindió ese experticio especializado, traerlo a audiencia y allí quedar sometido a los interrogantes de las partes. Así entonces eliminamos los pasos de la aclaración, de la complementación y obviamente de la objeción por error grave. ¿Qué hace el artículo 227
aquí del nuevo código, del Código General del Proceso. Determina claramente, como ustedes pueden ver, que la parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Y solucionó muy bien el punto que las normas anteriores no habían logrado, y es la igualdad de la parte contra quien se opone ese dictamen pericial practicado antes del proceso. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, además es otra norma muy interesante, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez le conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. Aquí entonces está la manifestación de la igualdad de las partes para aportar el dictamen. Si no se tiene el tiempo necesario para ello, pensemos en el caso del demandado, lo puede anunciar y allí entonces vendrá el término que se le concede para ello. Tenemos esto en cuanto al aporte de la prueba pericial como una carga indispensable para probar los hechos de condición técnica, científica y artística. ¿Cuándo se produce el dictamen pericial dentro del proceso? Únicamente entonces cuando el juez lo decreta de oficio. Artículo 230, lo tenemos en la pantalla. Cuando el juez lo decrete de oficio, determinará el cuestionario que el perito debe absolver, fijará término y fijará el término para que lo rinda. Y el artículo 229 trae otra excepción de práctica de dictamen pericial dentro del proceso, que es a petición del amparado por pobre. Como conclusión tenemos entonces que los hechos técnicos, científicos o artísticos, para probarlos en el proceso, se debe aportar el dictamen pericial por la parte interesada. Miremos la designación del perito en estos casos, en los cuales el juez lo decreta de oficio en el caso del amparado por pobre. El artículo 48, dentro de la parte primera, la parte general, nos tiene entonces que para la designación de los peritos, las partes y el juez acudirán a instituciones especializadas, públicas o privadas, o a profesionales de reconocida trayectoria e idoneidad. Esta mañana el doctor Gutiérrez nos dijo algo que es indudablemente parte de este tema. Se eliminaron de las listas oficiales del Consejo Superior de la Judicatura los peritos. Los peritos ahora, su fuente de nombramiento serán estas instituciones especializadas, públicas o privadas, dependiendo de la especialidad y de la disciplina sobre la cual se vaya a rendir el peritazgo. Lo mismo lo repite el artículo 227, que pueden ustedes ver su texto en pantalla, y de la misma manera, coherentemente, el 229 allí lo establece para cuando el juez lo decrete de oficio. En cuanto a honorarios, dado que este es uno de los elementos que son distintivos en la prueba pericial, tenemos que, al decretar el dictamen de oficio, una novedad importante. El juez, dice el artículo 230, le señalará provisionalmente los honorarios y gastos que deben ser consignados a órdenes del juzgado dentro de los 3 días siguientes. Y, si no se hiciera la consignación, el juez podrá ordenar al perito que rinde el dictamen si lo considera indispensable. Recordemos que esto sucede únicamente para los dictámenes decretados de oficio. En el artículo 235 hay una norma muy importante para los dictámenes aportados por las partes, que tiene que ver con que eliminar la suspicacia de la que hablaba esta mañana el doctor Gutiérrez, de que no se considera que porque al perito escogido por la parte, quien es el autor del experticio aportado al proceso, por habérsele pagado los honorarios, tenga un interés directo en el proceso. Ese parágrafo del artículo 235 es realmente muy bien logrado, puesto que dice que no se entenderá
que el perito designado por la parte tiene interés directo o indirecto en el proceso, por el solo hecho de recibir la retribución. La norma en su parte final agrega algo pues que tiene mucho sentido para el propósito de la misma, cuando agrega que sin embargo se prohíbe pactar cualquier remuneración que penda del resultado del litigio. ¿Y cuál es el sentido o digamos cuál es la coherencia de esa norma? La vemos en la norma, norma del 366 numeral 3, que ustedes tienen al final en pantalla, cuando dice que los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados, etcétera, etcétera. Pareciera de esta norma y pareciera del 363 que sí hay tarifas que están señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura. Como pueden ver ustedes, en el 363 se hace mención a esas listas y lo mismo en el artículo 366, solo referidas, repito, a tarifas, no a nombres de las personas. Muy bien. Dentro de estas novedades y en normas aplicadas tanto para los dictámenes aportados por las partes como para los decretados de oficio, tenemos dentro del contenido del dictamen una serie de especificaciones que van a mostrar la profesionalidad e imparcialidad del perito. Fíjense ustedes que son bastante exigentes en cuanto a la redacción de la norma, dado que, por ejemplo, ese numeral quinto le exige que informe en qué casos ha sido designado como perito, en cuáles ha participado en los últimos 4 años. Como ven ustedes, pues tiene una transparencia total sobre sus actividades. En el numeral sexto de ese mismo artículo también se está exigiendo que informe si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por el mismo apoderado, etcétera, etcétera. Y en el numeral octavo también esto en cuanto a su función profesional. Esta es una norma pues que traemos del Código vigente, mediante la cual pues tiene que explicar el contenido del dictamen desde el punto técnico científico, pero fíjense que agrega el que deba explicar si ha cambiado sus métodos, si ha cambiado sus estudios frente a otros dictámenes rendidos en ocasiones anteriores. Normas que parecen que van tras buscar la profesionalidad de los peritos, tema que, como se dijo esta mañana, era el tema crítico de la prueba pericial y se pretende por todas estas normas que volvamos a tenerla como una de las pruebas sin las cuales el juez casi en la mayoría de los casos podría dictar sentencia. Miremos el decreto de la prueba y la oportunidad para ello y tenemos entonces que dentro de la audiencia inicial, tenemos en el numeral 10º la norma especial para el dictamen pericial con algo muy interesante, puesto que dice que si se decreta dictamen pericial señalará término para que se aporte. Es posible que estén aportados ya o que haya uno aportado, es decir, teniendo en cuenta que deberá presentarse con no menos de 10 días de antelación a la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Para qué? Pues dentro de un sentido absolutamente racional, para que el juez lo conozca, dado que es en esa próxima audiencia el juez seguramente va a apreciar las pruebas y esta también, y va a dictar sentencia dentro del esquema que es el que trae el nuevo sistema del proceso oral. Simplemente como una anotación, hablamos del decreto de la prueba, pero se siguen las mismas normas cuando se niega la prueba. Tenemos los autos, tenemos los recursos de
reposición, tenemos el recurso de apelación y mañana oiremos cómo se interpone el recurso de apelación en audiencias, etcétera, lo cual es aplicable exactamente igual en el caso de la negativa al decreto de la prueba pericial. La contradicción de la prueba pericial, pues adelantando, la tenemos adelantada, como les decía al principio, en las normas de la Ley 1395 frente a los experticios aportados por las partes. Pero, indudablemente, este artículo 228, fíjense ustedes, que nos trae una secuencia bastante clara de lo que es la contradicción en presencia del experto que ha rendido ese dictamen pericial, del responsable de ese dictamen pericial. Como ven ustedes, comparece a la audiencia y las partes lo interrogan, inclusive 2 veces, técnica que ya veremos que también fue introducida dentro de la declaración de terceros, dentro del testimonio. Por eso nos dice que citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento, acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Y tenemos la posibilidad de contrainterrogar nuevamente al perito. Y aquí viene tal vez la norma que todos, creo, queríamos. En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. En mi criterio, es de las normas más importantes en cuanto a economía procesal y en cuanto a lograr o a perseguir el propósito de este proceso por audiencias. Sabemos por experiencia, jueces y litigantes, que las objeciones por error grave muy pocas veces prosperan, y sí sabemos lo que implica para el término del proceso la objeción por error grave. Por lo tanto, bienvenida a la norma. Este artículo 228 tiene un parágrafo que se refiere a los procesos de filiación, interdicción por discapacidad, etcétera, procesos de familia, en los cuales sí existe un trámite de solicitudes de complementación y aclaración. Inclusive dentro del texto mismo de la norma se habla de errores, pero únicamente en estos casos determinados en este parágrafo del artículo 228. Esta forma de practicar el dictamen pericial conlleva una responsabilidad especial del perito, y es la de comparecer a la audiencia en la cual se va a llevar a cabo la contradicción. El artículo 228, como ven ustedes, es sumamente severo en su primer inciso, ya que nos dice que si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. Indudablemente, pues este es el corazón de la norma. Y atenuando la conducta del perito, tenemos la posibilidad de excusarse, como lo ven ustedes a continuación, antes de su intervención por fuerza mayor o caso fortuito, y está entonces cuál es la actitud del juez frente a ello, en la posibilidad de poder continuarla en nueva fecha y hora con algo bienvenido, y es que señala la fecha antes de cerrar la audiencia. Todo lo que siempre le pedimos a los jueces: ¿cuándo continuamos en esa audiencia? Tenemos también dentro de la misma norma, para precaver su cumplimiento y aplicación, que el perito solo puede excusarse por una sola vez, y en caso de que vuelva a ocurrir, simplemente se abrirá la posibilidad en los procesos de doble instancia de que sea oído en la segunda instancia. Está la norma correspondiente. ¿Cómo se cita al perito? El perito, en el artículo 49, tenemos, siguiendo este mismo sentido
moderno de las citaciones por cualquier medio, por medios expeditos, para su designación